¿Qué tal? Sean bienvenidos a Cine Escuela. Estamos grabando desde el set de televisión de CIPAV. Nos encontramos en las instalaciones de la Universidad Instituto Irapuato. Este es un espacio dedicado al cine en todos sus formatos y géneros, donde estaremos hablando sobre cine con distintos invitados del medio audiovisual. Por favor, acompáñenos y quédese con nosotros. Estaremos hablando con Joel Rico sobre cine mexicano, aquí en Cine Escuela, Acción. ¿Qué tal? Sean bienvenidos a Cine Escuela. El día de hoy nos acompaña Joel Rico. Joel Rico cuenta con más de 5 años en la docencia, impartiendo las materias de audiovisual en general, como son cinematografía y producción televisiva. Joel Rico es egresado de la carrera de Ciencias de la Comunicación y cuenta con talleres y cursos por el CCC. Joel, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. No, al contrario, Quique, gracias por invitarme a su nuevo programa y pues que les vaya muy bien, aparte. Gracias, gracias. Hoy hablaremos con Joel sobre cine mexicano y como ya lo mencioné, Joel es guionista, además de ser docente. Joel, ¿crees que el oficio de guionista se nace o se hace? Pues todos somos contadores de historias, o sea, todo el día nos la pasamos contando historias. Yo me he topado con muy buenos escritores y que al momento de querer adaptar a cine les cuesta un poquito de trabajo. Yo creo que sí se nace con esa espinita de escribirlo, pero ya al momento de hacer guiones es un poco más complejo que te encuentres con alguien dedicado a eso. Es decir, yo tengo historias muy buenas que me han mostrado mis alumnos, pero que les cuesta trabajo la adaptación al cine porque a lo mejor se menosprecia un poco, se dice que la escritura para cine pues no es literatura, aunque en verdad tiene su chiste, pero sí yo creo que se nace con esa motivación por querer contar algo y que la gente lo vea. Ok. Oye, Joel, y con esto de se nace, ¿cuándo comienza tu nacimiento? ¿Con qué película nace esta necesidad por contar historia? ¿Cuál es tu película mexicana con la que tú dices, yo a partir de esto quiero escribir guiones? Pues hablando de cine mexicano, seguramente comencé a ver películas como para un mercado más infantil, ¿no? De comedia, como las de Capulina, que aunque no fueron de mi época como tal, pero pues creces viendo siempre a Cantinflas, a Tintán, estos grandes cómicos. Pero una película que me marcó de niño fue, yo creo que Rapiña. Okay. En mi casa, no sé, mi papá veía muchas películas. Fue Rapiña. Y de hecho ahí me impactó mucho la historia. O sea, ahí me di cuenta que hay otro tipo de historias que se pueden contar, historias más crudas. Y me gustó mucho ese personaje de Ignacio López Tarso. Y que posteriormente, incluso las películas de Ignacio López Tarso me gustaron bastante. De hecho, tuve la oportunidad de ver una obra de teatro de él y pues, estar compartiendo ahí el mismo espacio, ¿no? Lo cual me dio mucho gusto. Y pues después vi Hombre Papel, vi Macario, vi varias películas de Los Albañiles incluso. Pero yo creo que fue Rapiña por la crudeza de ese cine, que fue lo que me convirtió, es decir, me hizo pasar de un cine agradable, bonito, estético, lo que tú quieras, a la crudeza de esa historia. Me gustó muchísimo. Oye, Joel, y se podrá decir que Taboada fue el precursor del cine de terror en México, ¿no? Y igual y no solo de terror, sino entró como en este medio de... No era cine comercial lo que él hacía, pero tampoco era como cine de bajo presupuesto. Es decir, sus producciones sí tenían buenos fondos, buenos patrocinadores, pero no cayó como en lo comercial. Y de hecho el otro día buscábamos, ¿no? Películas de Taboada, que nada más conocíamos algunas, pero resulta que tiene varias que no hemos visto. Como guionista también incluso tiene bastantes historias bastante chidas. Pero pues tenemos que ver este cine, o sea, es decir, apreciar este tipo de cine de género, que quizá también comenzó un poco con esto, pues son las bases para lo que hoy tenemos como cine mexicano.
Ok. Oye, Joel, y hace muchos años ya, durante la época del cine de oro mexicano, los guionistas eh, escribían libretos con unos diálogos muy, muy buenos. En realidad eran buenos dialoguistas, ¿no? De un tiempo acá se ha perdido esta necesidad de contar la historia junto con los diálogos y se ha vuelto mucho más contemplativo el asunto y más, sí, más contemplativo. ¿A qué obedece esto o por qué? Pues yo creo que también es como las tendencias que hay, ¿no? O sea, a veces no juzgamos de manera equivocada el narrar con la imagen, narrar con el sonido y queremos que todo sea diálogo. Hay películas muy contemplativas, pero que tienen diálogos muy puntuales. Pero quizá en esa época a lo mejor los actores también carecían de ciertas expresiones teatrales y lo sustituían con diálogos, ¿no? Porque ahí tiene mucho que ver la edición también. Pero últimamente está como, no de moda, pero sí hay mucho cine. Y no hablemos del cine comercial en México, sino cine que ya poco a poco se está abriendo paso en plataformas, que sí es muy contemplativo, pero que los diálogos también suelen ser muy puntuales. Quizá no se abusa del diálogo como anteriormente se hacía, pero los diálogos son también buenos y a mí me gusta ver también de los dos, ¿no? O sea, cine contemplativo y cine diálogo, también sin caer en lo cansado, porque hay que estar pensando que hay que hacer cine, pero que sea algo digerible también. Sí, ¿no? Oye, y tú como guionista, ¿qué opinas de dos tipos de cuidado? De este juego de ping pong en este guión, cuando se da este enfrentamiento Ajá. entre Jorge Negrete y Pedro Infante. A mí me gusta mucho ese diálogo. Siento que está también basado en las topadas que hacen los guapangueros o estas coplas donde se contestan uno al otro, se alburean quizá. Y es parte como del mexicano. Evidentemente en esa época pues no podrías decir albures Sí. tan específicos, ¿no? Pero se juega mucho con eso. Y no sé, habrá que también preguntarnos qué tan buenos actores eran Pedro Infante y Jorge Negrete o eran nada más como íconos y como te decía hace rato, pues yo creo que les ayudaban un poco en quitarle la necesidad, de quitarles El peso, quizá. sí, el peso, pero otra palabra. Quitarles como el peso de la actuación y apoyarlos con estos diálogos. Entonces, creo que, o sea, se ha perdido eso, pero hay que ver en qué situaciones y bajo qué, y en qué épocas también se puede manejar. Ok. Amigos, estamos charlando sobre cine mexicano con Joel Rico. Vamos a un corte y regresamos aquí a Cine Escuela. No se despeguen. Hola amigos de Cine Escuela, un gusto saludarlos. Mi nombre es Carla Huerta. En esta ocasión te quiero invitar a vernos en nuestro siguiente programa, en el cual tendremos de invitado al escritor Luis Felipe Pérez, el cual nos hablará de lo que es el guión y la narrativa cinematográfica. También te invito a suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en redes sociales como lo son Facebook e Instagram. ¡Nos vemos la próxima! ¿Qué tal? Estamos ya de regreso en Cine Escuela. Estamos charlando con Joel Rico sobre cine mexicano. Joel, gracias por continuar con nosotros. De verdad es un placer enorme tenerte aquí en este espacio dedicado al cine en todos sus formatos y géneros, hablando con un gran aficionado al cine mexicano, ¿no? Joel, sabemos que el cine mexicano tiene un abanico enorme de géneros y temas, pero ¿por qué crees que se repiten los mismos temas y los mismos géneros y parece ser que a la gente, además de que le gusta, se ha vuelto algo muy fácil? Yo creo que es por la parte comercial, o sea, hay que vender, ¿no? De hecho, ahorita estamos en la incógnita si va a haber apoyo, si no, entonces nadie no se quieren arriesgar y van a lo seguro, la gente lo consume y está bien también, o sea, está bien,
Pero afortunadamente hay otro tipo de cine mexicano, directores jóvenes, incluso con óperas primas, que por ahí han estado buscando camino en estas nuevas plataformas. En Netflix hay una gran cantidad de películas mexicanas que a lo mejor no estuvieron mucho tiempo en las salas. En el mismo Amazon hay una sección incluso del Festival de Cine de Guadalajara. Órale. Entonces ha habido más acercamiento. El chiste también es buscarla, y siempre lo he comentado, ¿no? Es como la comida rápida. Un día se te antoja una hamburguesa prefabricada y un día se te antoja comer algo preparado en tu casa, ¿no? Entonces hay que apoyar el cine mexicano de manera comercial, pero también hay que tratar de buscar estas historias, y incluso creo que Roma fue como un parteaguas, ¿no? Porque fue tal su publicidad que la gente lo vio, e incluso muchas personas, yo escuché, pues esperaban algo más y no se esperaban más bien ese tipo de fotografía, ese tipo de narrativa en blanco y negro, tomas un poco lentas o consideración, muy pocos diálogos, pero está bien. Entonces yo creo que se debe a que una comedia romántica te va a vender, y robarte o copiarte las historias de otras películas, pues es lo más sencillo, entre comillas. Sí, ¿no? Que con esto que mencionas de comedia romántica, creo que existe un cliché narrativo y estético en el cine mexicano. Creo yo que es una bifurcación. O todo es cine de narcos y violento, o todos son estas comedias románticas que comentan, ¿no? ¿Crees que la gente debe de abrir, de expandir el abanico y ver que hay más de comedias románticas y de narcotráfico? Tiene que ver con la gente, sí, pero la gente, o sea, las personas consumimos lo que tenemos. Okay. Entonces creo que va más allá como de la industria, que es lo que ellos venden, insisto. Entonces por eso nos hacen más publicidad, pero incluso Cinépolis está repartiendo copias de películas que no se van a ver en plataformas, ¿no? O sea, sí hay que buscar un poco a los que nos interesa, pues, pero también siento que como lo tenemos ahí, entonces empezamos a ver lo que nos están dando. Si eres interesado, si nos gusta el cine mexicano y queremos apoyar, hay que buscarle un poquito, pero también lo que no nos damos cuenta es que lo tenemos a la mano. Entonces creo que tiene que ver mucho con lo que vende, nada más. Ok. Oye, y con esto que mencionas de el apoyo y las distintas plataformas que hay, yo recuerdo que a inicio de los 90 el cine mexicano tuvo un repunte muy, muy importante a nivel nacional, tanto en producción como en taquilla, sí, y reconocimientos, ¿no? ¿Crees que se puede repetir o consideras que se está repitiendo ahorita? Sí, yo creo que sí. De hecho, en los 90s hubo varias películas censuradas. O sea, tocaban ya temas. Desgraciadamente veníamos de los 80s, 70s, donde pues sí hubo como un hueco en la narrativa cinematográfica mexicana. Se empezaron a hacer películas, pues, ficheras, albures, ese tipo de cine, muy respetable también. Pero a partir de los 90s, quizá 89, 90, Rojo Amanecer, después Ley de Herodes, que fueron censuradas, pero pues después vino novelas adaptaciones de novelas muy bonitas, como Agua para Chocolate. O sea, hubo varias películas que repuntearon, pero también había películas como Cronos, que en su momento no fue muy conocida, y que ahora, por el éxito que ha tenido Guillermo del Toro, pues ya lo conocemos, ¿no? Pero sí, Sexo, Pudor y Lágrimas, creo que ya fue en los 2000, pero también ya venía como con ese ritmo. Sí. Amores Perros en el 2000 también. Entonces sí hubo como un repunte a tal grado que se empezaron a contar otro tipo de historias que las terminaron censurando. Está la película también del Bulto, por ejemplo, que también, o sea, es difícil que la encuentres, así es. Películas como La Tarea, por ejemplo, o sea, eran películas muy buenas con otro tipo de historias o otro tipo de manera de hacer cine, y que fue un lento proceso de aceptación, pero que fue muy bueno para lo que hoy tenemos como cine mexicano. Ok. Oye, Joel, y estas películas censuradas, yo recuerdo también que salió El crimen del padre Amaro, ¿no? Santitos. Ajá. O sea, estamos hablando
que en los 90 hubo una gran producción a nivel nacional de películas y creo que eran buenas, ¿o me equivoco? Sí, bueno, yo también considero que eran buenas. Desde el punto de vista donde lo veas, tenían algo positivo, o sea, algo bueno. Incluso el mismo Padre Amaro, pues era un tema que o sea, no se había tocado de tal manera, ¿no? Y aparte con un actor conocido o más reconocido, ¿no? Que tenía ya como este boom. Y en este caso también se empezó a crear como ese morbo. ¿Cuántos años pasó para que viéramos películas como Malos Hábitos, donde también se tocaban estos temas que en México es muy difícil que te los manejen? Entonces yo creo que todo eso fue bueno, o sigue siendo bueno. Y si pudiéramos hablar, al menos desde mi apreciación, de una nueva ola de cine mexicano quizá. No sé si sea como parte de los 90s, 2000s o estamos retomando. Y aparte cada vez hay más herramientas, más plataformas. Tú puedes hacer una película y tienes más donde exhibirla. Hay más festivales, hay festivales locales, hay festivales en conjunto. Entonces yo creo que es muy bueno pues tener este nuevo repunte, como tú lo dices. Ok. Oye, y ya para cerrar esto y continuando con la cuestión del repunte, ¿hacia dónde crees que va el cine mexicano o dónde crees que va a estar en 5 años, 10 años como máximo? Porque sabemos que hay un tema fuerte ahí en el gobierno actual. Sí, no sabemos, o estamos a la incógnita, así como muchas otras cosas, el tipo de apoyo y el tipo de personas que tenemos al mando de la cinematografía, de la cultura. O sea, es muy difícil, ¿no? Pero ojalá que se siga apoyando, o sea, que se sigan haciendo películas. Insisto, cada vez hay más herramientas, las cámaras profesionales ya cada vez son más accesibles, o cada vez al contrario, ¿no? Hay mejores tecnologías, pero ojalá que entendamos un poco que un día se va a acabar la comedia, se va a acabar como la gallina de los huevos de oro de la comedia romántica. Vamos a empezar a hacer adaptaciones que ya se están haciendo, adaptaciones de películas gringas, que creo que es lo peor que le puede pasar al cine mexicano. Pero va a haber dinero, entonces yo espero que con ese dinero que recauden pues empiece a trabajar en otro tipo de historias. Y hay otras realidades. Hace rato comentabas de los narcotraficantes, pero hay otras realidades. O sea, tenemos ya el tema del huachicol. Bueno, Edgar Nito ya no lo está contando, pero hay otros temas que se pueden manejar y que ojalá que se puedan apoyar, y que estos directores que ya están haciendo estas historias se les pueda apoyar mejor, de una mejor manera, para que pueda llegar a las salas, para que pueda llegar a las plataformas y a los festivales. Ok. Joel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Gracias a ustedes. Primer programa. Amigos, el tiempo se nos ha terminado. Gracias por habernos acompañado en esta emisión de Cinescuela. Por favor, acompáñenos el próximo viernes. Vamos a tener de invitado a Luis Felipe Pérez. Muchísimas gracias. Corte y queda.